Los hombres más fuertes de la historia no nacieron con una vida fácil. No crecieron en entornos donde todo funcionaba. No vivieron protegidos del dolor, del miedo, de la incertidumbre o de la pérdida. Todo lo contrario. Muchos de ellos estuvieron sumergidos en guerras, traiciones, abusos de poder, hambre, enfermedad, crisis internas y externas. Pero no se quebraron, no se apagaron, no huyeron del caos, lo enfrentaron, lo estudiaron, lo entendieron, y una vez que lo conocieron de cerca, tomaron una decisión que cambió el rumbo de sus vidas. No iban a vivir huyendo de lo inevitable, no iban a depender de que todo esté en orden para estar en paz. Iban a aprender a dominar su mente para mantenerse firmes incluso cuando todo alrededor colapsara. Porque el caos no es una anomalía, es parte del proceso, es parte del mundo, es parte de la vida. Siempre va a haber días difíciles, siempre van a aparecer obstáculos, malas noticias, errores, traiciones, pérdidas, decisiones difíciles, personas que intenten frenarte o confundirte. Y quien cree que la fortaleza mental se trata de eliminar el caos, está destinado a vivir frustrado. Pero quien entiende que la verdadera fortaleza es resistir con enfoque en medio del desorden, entonces empieza a forjar un poder real. Los grandes líderes, los guerreros, los estrategas, los sabios, todos entendieron que la clave no estaba en controlar lo externo, sino en gobernar su interior. Sabían que cuando el mundo se quiebra, quien tiene dominio sobre su mente no solo sobrevive, lidera, no solo resiste, avanza, no solo soporta, transforma. El caos no te pregunta si estás listo, no te avisa. Llega, te toma por sorpresa, te obliga a actuar, y si no estás entrenado para mantenerte centrado, te consume. Pero si aprendiste a respirar en medio de la tormenta, si fortaleciste tu mente día tras día, si entrenaste tu carácter cuando nadie miraba, entonces no importa qué tan fuerte venga el golpe, no te tumba, porque ya viviste eso antes, por dentro, porque ya peleaste contra ti mismo, porque no dependes de que todo esté perfecto para funcionar, porque sabes que el control externo es limitado, pero el dominio interno lo cambia todo. Los hombres más fuertes no esperaban paz para actuar, no necesitaban motivación para levantarse. Sabían que el caos iba a llegar, y lo usaron como gimnasio mental, como campo de entrenamiento. Mientras otros se quejaban o entraban en pánico, ellos observaban, respiraban y actuaban con frialdad, porque entendieron que el caos no es el enemigo. El verdadero enemigo es tu incapacidad de pensar con claridad cuando todo se desordena, y eso se entrena. Día a día, decisión a decisión, eligiendo calma en vez de reacción, eligiendo enfoque en vez de queja, eligiendo dirección en vez de victimismo. Por eso, si estás esperando que las cosas se alineen para empezar a cambiar, estás perdiendo el tiempo. El caos va a seguir ahí, y no es tu tarea borrarlo, es tu deber elevarte por encima de él. El control mental no es lujo, es necesidad, porque solo quien domina su mente domina su destino. Los hombres más fuertes de la historia no fueron los que más agradaron, ni los más aceptados ni los más seguidos. Fueron los que tuvieron el coraje de desconectarse del ruido del mundo para poder escuchar su propia voz. En un entorno donde todo el mundo opina, juzga, exige, señala y proyecta sus miedos sobre los demás, ellos hicieron algo radical, se retiraron del bullicio externo para conectar con lo único que realmente les importaba, su verdad interna. Y eso no fue casualidad, fue una decisión deliberada. Porque entendieron algo que la mayoría nunca logra comprender. Si permites que la opinión de los demás gobierne tu mente, te vas a convertir en una versión débil de ti mismo, te vas a volver una marioneta de expectativas ajenas. Vas a vivir buscando validación, aprobaciones, reconocimiento, y así no se construye poder. Así se construye dependencia. Ninguna mente fuerte se forja en la adulación. Ningún líder verdadero nace de la necesidad de agradar. La fortaleza mental nace cuando tienes el valor de hacer lo que sabes que tienes que hacer, incluso cuando eso incomoda, incluso cuando eso molesta, incluso cuando eso hace que algunos se alejen. Porque lo importante no es caer bien, lo importante es caer firme, y para eso hay que elegir, o el ruido del mundo, o tu dirección interna. No se pueden sostener los dos al mismo tiempo. Los más fuertes de la historia sabían que toda voz que no nace desde dentro es una distracción, que la mayoría de consejos vienen contaminados de miedos ajenos, que muchos de los que te dicen no puedes, simplemente están proyectando sus propias limitaciones, y por eso dejaron de escuchar. No porque se creyeran mejores, sino porque sabían que si querían construir algo auténtico, tendrían que pasar por el silencio. Un silencio duro, incómodo, donde nadie aplaude, donde nadie guía, donde solo estás tú contigo.
pero es en ese silencio donde aparece lo verdadero, donde se filtra el ruido y se revela la visión, donde ya no actúas para demostrar nada, sino para cumplir con lo que tú sabes que viniste a hacer. Y es ahí donde se marca la diferencia, porque mientras otros están pendientes de lo que dicen los demás, de cómo caer bien, de cómo no incomodar, de cómo adaptarse para no ser señalados, los que dominan su mente eligen ser coherentes aunque les cueste rechazo. Eligen avanzar en la dirección que los hace crecer, aunque eso implique quedarse solos un tiempo. Eligen responder a su propia conciencia, aunque eso no se entienda afuera. Y al final eso los hace imparables. Porque no hay crítica que los frene, no hay burla que los detenga, no hay juicio externo que supere la claridad de lo que están construyendo por dentro. Así que si hoy tu cabeza está llena de voces, de expectativas, de presiones que vienen de otros, haz lo que ellos hicieron, silencia el mundo, no le debas tu vida a nadie, no vivas tratando de encajar, no ajustes tu camino solo porque a otros les incomoda, porque al final del día, cuando todo pase y mires atrás, lo único que vas a lamentar es no haber escuchado a la única voz que siempre estuvo ahí contigo, la tuya. Los hombres más fuertes de la historia no se hicieron fuertes cuando llegó el dolor, ya lo eran antes de que el dolor apareciera. No esperaron a que la vida los golpeara para empezar a endurecer el carácter. No esperaron a perderlo todo para aprender a sostenerse. No esperaron al caos, a la traición, a la enfermedad, al fracaso o al abandono para recién ahí entender que necesitaban resistencia. Ellos se entrenaron antes, con intención, con propósito, con visión, porque sabían que el dolor, tarde o temprano, iba a tocar la puerta, y el que no está preparado cae. El que no fortaleció su mente y su espíritu antes de la tormenta, cuando la tormenta llega, se desarma, pero el que se entrenó en el silencio, el que se exigió cuando nadie lo miraba, el que eligió el camino difícil cuando el fácil estaba disponible, ese no solo resiste, domina. El dolor no es una excepción, es parte de la vida, es parte del camino. Y estos hombres no le tuvieron miedo, no lo evitaron, no lo disfrazaron, lo buscaron, lo incorporaron, lo usaron como herramienta de transformación. Se levantaban más temprano que el resto, entrenaban más duro, se exigían más allá del límite, se enfrentaban a sus miedos internos, se ponían a prueba constantemente, no porque fueran masoquistas, sino porque sabían que solo a través del dolor voluntario se construye una fortaleza verdadera. Porque si tú eliges pasar por el fuego no te destruye, te moldea, pero si esperas a que la vida te lance ahí, sin haberlo tocado nunca, te quema. El dolor voluntario, el del entrenamiento, el del silencio, el de la disciplina, el del autocontrol, el del sacrificio, es el que te prepara para los golpes que no elegiste. Porque cuando llegue el dolor que no esperabas, el que te arrebata algo, el que duele en el pecho, el que te arrastra al suelo, si ya conociste el dolor en tu rutina, en tu práctica, en tu proceso, no te quiebra, te activa. Porque tu mente ya tiene una base. Porque tu cuerpo ya aprendió a no ceder. Porque tu alma ya entendió que crecer duele, y aún así se mantiene firme. Los que esperaron a que la vida les enseñe con tragedia, aprendieron tarde. Los que se prepararon antes, los que convirtieron cada día en una batalla interna, los que no necesitaban drama externo para exigirse, esos fueron los que lideraron, los que sostuvieron a otros, los que tomaron decisiones bajo presión, los que no se doblaron cuando todo se vino abajo. Y no fue casualidad, fue estrategia, fue visión, fue carácter. Así que si estás esperando que las cosas se compliquen para recién ahí tomar en serio tu desarrollo personal, tu fuerza mental, tu disciplina, te estás entregando al azar. La vida no espera, el caos no avisa, y cuando llegue, si no estás listo, te vas a romper. Pero si hoy desde ahora empiezas a entrenarte en el dolor, a disciplinarte sin necesidad de crisis, a exigirle a tu cuerpo, a tu mente, a tu voluntad, entonces cuando la vida te pruebe, vas a estar listo, no porque no duela, sino porque ya entendiste que ese dolor es parte del camino y tú no viniste a huirle, viniste a superarlo. Los hombres más fuertes de la historia no eran disciplinados por obligación, no seguían rutinas por miedo a fallar, no se forzaban a cumplir con su deber por presión externa. La disciplina no era un sistema que los apretaba desde fuera, era una convicción que salía desde dentro. No era una imposición, era parte de quienes eran, porque entendieron algo que la mayoría nunca llega a comprender. La disciplina no es una herramienta temporal que usas para lograr un objetivo, es una forma de identidad. No es algo que haces, es algo que te define. Y cuando la disciplina forma parte de tu identidad, ya no dependes de motivación, de ganas, ni de contexto. Haces lo que tienes que hacer,
estés como estés, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Esa gente no buscaba excusas, buscaba formas. No se preguntaban si tenían tiempo, se preguntaban cómo iban a organizarlo. No negociaban con su palabra. Si decían que iban a hacerlo, se hacía. Punto. Si tenían que levantarse a las 5, lo hacían sin discutir. Si había dolor, lo atravesaban. Si había cansancio, no se detenían. No porque fueran robots, sino porque sabían que cada vez que cedes ante una excusa, te haces más débil. Sabían que tu mente registra cada concesión. Cada hoy no puedo, cada mañana empiezo, cada es solo una vez. Y esa acumulación de derrotas pequeñas es la que con el tiempo te vuelve incapaz de sostener lo que alguna vez dijiste que querías. La disciplina los mantuvo firmes cuando el entorno se volvió inestable. Los mantuvo enfocados cuando todos los demás se distraían. Los mantuvo despiertos cuando la mayoría dormía, entrenando mientras otros descansaban, pensando mientras otros reaccionaban, construyendo mientras otros hablaban. No lo hacían para demostrar nada. No lo hacían para impresionar. Lo hacían porque se habían convertido en eso, porque no sabían vivir de otra forma, porque el caos externo ya no tenía poder sobre ellos. La estructura interna era más fuerte, y esa estructura se construía todos los días, con decisiones simples, repetidas, implacables, con cada acción coherente, con cada promesa cumplida, con cada rutina sostenida sin necesidad de premio. Ellos sabían que la disciplina no se trata de hacer cosas difíciles de vez en cuando. Se trata de hacer lo correcto siempre, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando estás cansado, incluso cuando no hay resultados inmediatos. Porque la verdadera transformación no ocurre en los momentos de gloria. Ocurre en los momentos donde nadie aplaude, donde estás tú solo contigo, decidiendo si haces lo que debes o te rindes. Y ahí es donde se diferencia quien actúa por impulso de quien actúa por identidad. Porque si tu disciplina depende del contexto, entonces no es parte de ti. Pero si es parte de ti, entonces no importa el contexto. Siempre vas a responder igual. Así que si hoy estás luchando por mantenerte firme, si estás intentando sostener tu rutina, tu progreso, tu palabra, deja de verte como alguien que está probando. Empieza a verte como alguien que ya es. No digas quiero ser disciplinado. Di, yo soy alguien que cumple lo que se propone. Porque no se trata de actuar motivado, se trata de convertirlo en tu forma de vivir. Y una vez que hagas eso, ya no habrá días buenos o malos. Solo habrá días en los que, con más o menos energía, sigues avanzando. Porque ya no es un esfuerzo, es tu esencia. Los hombres más fuertes de la historia no le temían al fracaso, no lo evitaban, no se paralizaban ante la posibilidad de caer. Al contrario, lo buscaban, lo enfrentaban, lo analizaban, lo utilizaban, porque sabían que el fracaso no es el enemigo, es una herramienta, y no cualquier herramienta, es la más precisa, la más sincera, la que no miente. El fracaso te muestra sin filtros dónde estás débil, te revela en qué punto del camino bajaste la guardia, en qué parte no estabas listo, qué error te negaste a ver, qué excusa disfrazaste de verdad. Es doloroso, sí, pero es la única forma de saber con exactitud qué tan fuerte eres en realidad. Y los que llegaron más lejos, los que marcaron historia, fueron los que dejaron de huir de ese espejo. No lo tomaban personal. No lo convertían en identidad. No decían soy un fracaso. Decían, esto que hice no funcionó. Y desde ahí ajustaban, reconfiguraban. Cambiaban estrategia, pero nunca propósito. Sabían diferenciar entre errar y rendirse. El error era parte del proceso. La rendición era una elección. Y ellos nunca la elegían. Porque el fracaso en su mente no era una pared, era una pista, una señal clara que indicaba hacia dónde debían corregir. Y por eso mejoraban rápido. Porque no se quedaban lamiéndose las heridas, ni perdiendo tiempo justificando lo que no salió bien. Se hacían cargo, aprendían rápido, y volvían a avanzar. Más filosos, más conscientes, más preparados. El problema no es fracasar. El problema es no sacarle provecho. Es repetir el mismo error sin haberlo estudiado. Es permitir que una caída defina tu autoestima. Es hacer del tropiezo una identidad. Pero ellos no eran así. No cargaban con culpas eternas. No vivían pidiéndose perdón. Tomaban el golpe, lo miraban de frente, y lo convertían en estrategia. No porque fueran fríos, sino porque eran reales. Porque entendían que cada victoria importante iba a estar precedida por múltiples fracasos, que nadie llega alto sin haber caído bajo, que ningún carácter sólido se construye sin golpes. Ellos sabían que el fracaso no es solo inevitable, es necesario. Es el precio que se paga por intentar cosas grandes. Es la señal de que estás haciendo algo que realmente vale la pena.
Porque si nunca fallas, probablemente estás jugando demasiado seguro. Y si estás jugando seguro, nunca vas a conocer tu verdadero potencial. Por eso no lo evitaban. Lo respetaban. Lo estudiaban. Y cada vez que caían se volvían más peligrosos, más conscientes de su capacidad, más preparados para lo que venía. Porque entendían que el éxito real no es avanzar sin errores, es avanzar sin dejar que los errores te detengan. Así que si hoy estás lidiando con un fracaso, no lo escondas, no lo niegues, no lo exageres. Úsalo, léelo, aprende de él como si tu vida dependiera de eso. Porque cada caída trae información que no podrías obtener de otra manera. Y si sabes escucharla, vas a avanzar más rápido que cualquiera que intente vivir sin mancharse. Porque nadie que haya dejado marca lo hizo sin antes haberse ensuciado con errores y haberlos usado como combustible. Los hombres más fuertes de la historia no solo se enfocaron en lo que los fortalecía, también se encargaron, sin titubear, de alejarse de todo lo que debilitaba su carácter. Porque entendieron que no importa cuánto entrenes, cuánto estudies, cuánto te disciplines, si convives con lo que constantemente sabotea tu crecimiento, vas a terminar contaminado. Así de simple, así de directo. Ellos no dejaban puertas abiertas. No negociaban con hábitos mediocres, ni toleraban ambientes que drenaban su energía. Sabían que la fortaleza no solo se construye con esfuerzo, también se protege con límites, y por eso cada decisión, cada vínculo, cada rutina, cada pensamiento pasaba por un filtro implacable. Esto me hace más fuerte o me está debilitando. Si era lo segundo, lo cortaban. Sin explicaciones, sin remordimientos, sin culpa. Ellos sabían que hay personas que no te atacan de frente, pero te debilitan con su negatividad constante, con su falta de visión, con su necesidad de que tú también te quedes estancado para no sentirse solos. Sabían que hay hábitos, pequeños, casi invisibles, que si se repiten cada día, te vuelven más flojo, más disperso, más frágil. Sabían que hay entornos donde es imposible crecer, porque todo está diseñado para la distracción, para la queja, para la mediocridad. Y por eso tomaron distancia, no porque se creyeran superiores, sino porque estaban comprometidos con algo más grande que complacer a los demás. Estaban comprometidos con no fallarse a sí mismos. Se alejaron del entretenimiento vacío, de los vicios disfrazados de pasatiempos, de las conversaciones sin propósito, de las excusas decoradas de lógica, de las comparaciones que anulan tu identidad, de las redes que absorben tu atención pero no te dejan nada real, de las relaciones que exigen que te achiques para que el otro no se sienta incómodo, de todo lo que apaga tu ambición sin que te des cuenta, porque entendieron que el carácter no se forma una vez y ya está. El carácter se forma y se refuerza todos los días, y lo que lo debilita también actúa todos los días, en lo que consumes, en lo que escuchas, en lo que toleras, en lo que no enfrentas. Por eso se volvieron implacables. No esperaban que lo dañino desaparezca solo, lo cortaban desde la raíz. Y sí, eso les costó. Perdieron amistades, se sintieron solos muchas veces, tuvieron que enfrentar incomodidad, culpa, dudas, pero eligieron eso antes que vivir arrastrando una carga silenciosa. Eligieron la incomodidad de la transformación antes que la comodidad del estancamiento, porque sabían que lo más peligroso no es lo que te ataca fuerte, es lo que te va debilitando lento, lo que se filtra en tu rutina disfrazado de normalidad, y ellos no estaban dispuestos a permitirlo. Porque no construyes una mente fuerte conviviendo con todo lo que la erosiona, porque no puedes avanzar si todos los días estás rodeado de cosas que te arrastran hacia atrás. Así que si sientes que no estás avanzando, si por más que te esfuerzas te saboteas una y otra vez, tal vez no es que falte esfuerzo, tal vez lo que pasa es que no has tenido el valor de alejarte de lo que ya sabes que te está debilitando. Y si es así, no esperes más, corta, sal de ahí, cambia el entorno, cambia los hábitos, cambia las conversaciones, no porque sea fácil, sino porque sabes que no hacerlo te está costando tu fuerza, y tu carácter vale demasiado como para seguirlo sacrificando en nombre de la comodidad. Los hombres más fuertes de la historia no eran los más impulsivos, ni los más explosivos, ni los que reaccionaban primero. Eran los que sabían esperar, los que cuando el entorno estallaba, mantenían la mente fría, los que cuando alguien los provocaba, no respondían con furia, sino con estrategia, los que no dejaban que el calor del momento dictara el curso de sus acciones, porque entendieron que la mente más peligrosa no es la que grita más fuerte, es la que piensa más claro, y para eso tuvieron que entrenarse, tuvieron que domar su reacción, tuvieron que frenar el impulso inmediato y aprender a respirar, a observar, a analizar antes de actuar. No confundas control con debilidad.
No confundas pausa con indecisión. Ellos no se quedaban paralizados, no dudaban, pero no actuaban desde el impulso bruto. Actuaban desde la conciencia plena, porque sabían que una reacción equivocada puede destruir años de trabajo, que una palabra mal dicha, un paso mal dado, un ataque sin control, puede arruinar relaciones, oportunidades, reputaciones, y ellos no estaban dispuestos a entregar su poder solo porque algo los desestabilizó. No regalaban su mente al primer estímulo externo, porque sabían que quien controla tu reacción, controla tu vida. Aprendieron a pensar en medio del conflicto, a detenerse aunque todo dentro de ellos les gritara que respondan, a analizar la raíz del enojo, del miedo, de la frustración, a preguntarse, ¿esto es una amenaza real o solo mi ego herido?, a filtrar sus palabras, a no dejarse llevar por el momento, porque entendieron que cada reacción emocional no controlada es una puerta abierta para el error, y ellos no podían permitirse vivir reaccionando, porque quien vive reaccionando, vive en manos de los demás, vive entregado a lo externo, vive como una víctima disfrazada de guerrero. Los más fuertes no eran los más agresivos, eran los más estratégicos, y la estrategia requiere pausa, requiere mente limpia, requiere espacio interno para no decidir desde la rabia, desde la ansiedad, desde la necesidad de tener la última palabra, porque entendieron que el que más grita es el que menos controla, y ellos vinieron a liderar, a marcar dirección, a resolver, no a explotar. Por eso cultivaron la paciencia, no la pasiva sino la poderosa. Por eso cultivaron la paciencia, esa que sostiene firmeza sin necesidad de alzar la voz, esa que toma decisiones frías incluso en el calor de la batalla, esa que elige cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo soltar. Si hoy te encuentras reaccionando ante todo, perdiendo el control con facilidad, diciendo cosas que luego lamentas, respondiendo con rabia a cada provocación, entonces tienes una tarea pendiente. Domina tu reacción. Respira antes de hablar. Espera antes de decidir. No porque seas débil, sino porque eres demasiado fuerte como para actuar sin dirección. No se trata de apagar tu fuego, se trata de enfocarlo. Porque el verdadero poder no está en explotar, está en elegir exactamente dónde y cuándo liberar tu energía. Y eso solo lo logran los que aprendieron a pensar antes de reaccionar. Los hombres más fuertes de la historia entendieron algo que pocos llegan a descubrir en toda una vida. Que el verdadero poder no está en hacer lo que quieres, cuando quieres, como quieres, sino en tener la capacidad de detenerte incluso cuando podrías avanzar, de callarte incluso cuando podrías hablar, de elegir el camino largo aunque el corto esté más cerca. El autocontrol no fue para ellos una restricción, fue su mayor libertad, porque mientras el resto vivía esclavo de sus impulsos, de sus emociones, de sus deseos pasajeros, ellos eran libres, libres para decidir con claridad, libres para sostener una visión, libres para avanzar con firmeza, sin que lo externo dicte su camino. Autocontrol no significa represión, no significa negarte a sentir, significa que tus emociones no son las que mandan, que tus miedos no toman decisiones por ti, que tus deseos no interrumpen tu progreso, que tu hambre, tu enojo, tu orgullo, tu cansancio no tienen más peso que tu propósito, porque el que no se controla se pierde, se convierte en una víctima del momento. Vive saltando de estímulo en estímulo, reaccionando sin dirección, diciendo sí cuando quiere decir no, actuando por presión, cayendo en tentaciones que ya juró dejar atrás, repitiendo errores que ya le costaron demasiado. Y así no se avanza, así se sobrevive pero no se crece. Ellos no eran así. Ellos se habían domado. Se habían entrenado no solo para resistir el dolor externo, sino para gobernar la batalla interna, esa que nadie ve, esa que se libra en la mente cada día. Cuando quieres rendirte y eliges seguir, cuando quieres explotar y eliges hablar con firmeza, cuando quieres procrastinar y eliges ejecutar, cuando quieres justificarte y eliges responsabilizarte. Ese dominio interno fue lo que los separó del resto, porque cualquiera puede actuar bien cuando todo va bien, pero solo los que tienen autocontrol real actúan con excelencia incluso cuando todo dentro de ellos grita lo contrario. Y eso es libertad, no depender de cómo te sientes para actuar, no vivir al ritmo del entorno, no necesitar validación para mantener el rumbo, no ser esclavo de tus emociones, sino capitán de tus decisiones. Porque al final lo que te hace libre no es que puedas hacer todo lo que quieras, es que puedas elegir lo correcto aunque no tengas ganas, que puedas mantenerte firme cuando todo te empuja a ceder, que puedas elegir tu camino incluso cuando nadie lo entiende. Si quieres vivir con poder, empieza por ahí.
Empieza por domarte, por conocerte, por sostenerte, porque no importa cuántas habilidades tengas, cuántas oportunidades aparezcan, cuánto talento te rodee, si no tienes autocontrol, todo eso se va a desvanecer en cuanto el primer impulso fuerte te saque de eje. Pero si dominas tu mente, tu cuerpo, tu carácter, entonces nadie puede frenarte, porque no hay libertad más poderosa que la de ser tú mismo, en control absoluto, sin necesidad de reaccionar ante nada que no hayas elegido. Si llegaste hasta acá, y algo dentro de ti se removió, si sentiste incomodidad, rabia, culpa o impulso, entonces entendiste. No estás hecho para una vida pasiva. No estás aquí solo para existir, reaccionar y repetir. Estás aquí para tomar el control, para construirte desde dentro, para dejar de ceder tu poder a tus emociones, a tus excusas, a tus debilidades. Porque cada palabra de este recorrido no fue casualidad, no fue decoración, fue una sacudida, una prueba, un espejo, una advertencia. Porque el mundo está lleno de personas reactivas, emocionales, impulsivas, desbordadas. Pero tú no viniste a formar parte de ese ruido. Tú estás llamado a liderarte, a controlarte, a dominar tu mundo interno, no a sobrevivir en el externo. Este contenido no es motivación pasajera. Es un plan de reconstrucción personal. Y si lo entendiste, no te vayas como si nada. No cierres la página para volver a lo mismo. No lo tomes como entretenimiento. Esto es un compromiso. Suscribirte no es solo un clic. Es declarar que no vas a seguir siendo la versión tibia de ti mismo, que no te conformas con entender, que vas a ejecutar, que no vas a seguir con una mente débil mientras esperas resultados grandes, que estás dispuesto a domarte, a romper patrones, a volverte tan sólido por dentro que nada de afuera te desestabilice. Así que ahora elegís, o te vas a seguir distrayendo con contenido blando que te hace sentir bien pero no te transforma, o te quedas en un espacio donde cada palabra es un recordatorio de que podés ser mejor, de que tenés una mente para gobernar y un carácter que reforzar. Si elegís quedarte, suscríbete, porque lo que viene después de esto va más profundo, más fuerte, más real. Y si estás listo, no hay más que hablar.